República Dominicana siendo una isla, eh, dígase, bordeada su territorio completamente por el mar, era penoso que no existía un proyecto claro de desarrollo de infraestructura portuaria en la República Dominicana, más allá de puertos que se fueron desarrollando históricamente en otros gobiernos, como el de Jaina, Caucedo en su momento, puerto de Puerto Plata, entre otros. La primera era el rescate financiero de la institución. ¿Cómo usted respondería a que el Estado se enriquece, pero no le queda nada a esas comunidades? ¿Y qué por ciento se invierte ese dinero que recauda portuaria en esas zonas? Eso es una teoría que yo sin ningún temor y sin pensarlo dos veces te puedo decir que es equivocada. Seguimos en su programa Despertar Político, saliendo por el canal 74 de Altiz, una línea de telecables a nivel del nordeste del país, así como también por los canales de YouTube Rafael Linares Guerrero y Multimedios de Comunicaciones. Señores, recibimos con un fuerte aplauso a nuestro invitado especial, Jean Luis Rodríguez, actual director de la Autoridad Portuaria Dominicana, una persona que a pesar de su juventud ha tenido varios cargos claves en las estructuras políticas de los partidos. Antiguo PRD, estuvo allí como presidente de la Juventud Revolucionaria Dominicana y hoy es un alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Buenos días, querido hermano. Muy buenos días, hermano. Muchísimas gracias. Un honor enorme estar acá compartiendo en este nuevo espacio que ha venido a aportar tanto a la comunicación dominicana, Despertar Político. Lamenté mucho no estar en el lanzamiento, pero razones ajenas a nuestra voluntad no nos lo permitieron. Pero de verdad que muy orgulloso y felicidades y mucho éxito en este nuevo proyecto. Jean Luis, ¿cómo van los trabajos en la Autoridad Portuaria Dominicana? ¿Cuáles son los procesos actuales de inmediato que la Autoridad Portuaria Dominicana está desarrollando para beneficio de la población dominicana? Vamos bastante bien. Yo te podría decir a ti y al equipo que nosotros hace unos meses en una actividad que sostuvimos junto a la Asociación de Navieros, nosotros resaltábamos el despertar que ha tenido el sector portuario nacional. República Dominicana siendo una isla, dígase, bordeada su territorio completamente por el mar, era penoso que no existía un proyecto claro de desarrollo de infraestructura portuaria en la República Dominicana, más allá de puertos que se fueron desarrollando históricamente en otros gobiernos, como el de Jaina, Caucedo en su momento, puerto de Puerto Plata, entre otros, pero no había una visión de seguir impulsando eso, sino era como que ya estábamos conformes con la infraestructura portuaria que existía hasta el momento, y nosotros ideamos un plan que iba en varias direcciones. La primera era el rescate financiero de la institución, porque sin recursos es imposible desarrollar cualquier tarea o cualquier función en cualquier institución pública. Y iniciamos por ahí, de una institución que, para poner un ejemplo, pagaba el salario de Navidad con un préstamo del Banco de Reservas. Hoy es una institución que paga un salario de Navidad, paga un salario 14, paga un bono de desempeño equivalente a un salario que viene siendo un salario 15, paga un bono escolar todos los años a los colaboradores de Apordón al inicio de la docencia, a todos aquellos evidentemente que demuestran con evidencia que tienen hijos, y también pagamos lo que es el seguro médico complementario a todos los colaboradores de la institución. O sea, pasar de cerrar todos los años con pérdidas a pasar todos los años a cerrar con beneficios que rondan más de 800 millones de pesos en lo que llevamos de gestión, pues evidentemente fue un paso muy importante. Posterior a eso, nos enfocamos en dos grandes aspectos. Primero, visualizar República Dominicana no solamente como lo que se había dicho en muchas oportunidades, que podía ser un hub logístico, sino también en ser un hub regional de cruceros y un referente también en la región en términos de cruceros. Y eso ha ido extraordinariamente bien. Si comparamos los números del año 2019, para poner un ejemplo, que República Dominicana recibió 1.100.000 cruceristas con el año 2024, que recibimos
2.7 millones y que la proyección nuestra que para este año 2025 superemos los 3 millones, estamos hablando de un incremento de 140% versus 2019 y 2024 y la posibilidad, reitero, de alcanzar más de 3 millones para lo que es este año en curso. De igual manera enfocamos un plan en lo que tiene que ver con la ampliación de puertos comerciales en República Dominicana, donde podemos citar lo que está pasando en Caucedo, que ya Caucedo duplicó el monto de inversión que tenía contemplado invertir desde su fundación hasta este año, y ya se acaba de comprometer mediante un MOU con desarrollar una inversión adicional en los próximos años de unos 780 millones de dólares. Sí, adelante, discúlpame. Decía que Caucedo ya hay que verlo no solamente como un puerto multimodal con todas las condiciones, la capacidad que tiene para recibir los barcos más grandes de carga del mundo, sino también como una zona económica, que allí se han estado desarrollando lo que son centros logísticos, toda una diversidad de negocios dentro del puerto de Caucedo, que quien viabiliza la posibilidad de que esos negocios se puedan desarrollar es el puerto específicamente. ¿Qué mecanismos existen actualmente para auditar? O sea, que toda esta modernización que ustedes están haciendo, o sea, se pueda ver esas ganancias. ¿Qué mecanismos ustedes están utilizando en estos momentos? Mira, los mejores resultados nosotros podemos exhibir son datos financieros como tal de la institución. Controles, nosotros hemos implementado más de 100 políticas a lo interno de la autoridad portuaria. Hemos desarrollado auditorías, tanto internas como externas. Hemos visualizado fallas que existían y hemos venido corrigiéndolas. Yo recuerdo, para poner un ejemplo muy práctico, el puerto de Puerto Plata y el puerto de San Pedro de Macorís. A nuestra llegada, ambos puertos tenían serias debilidades tecnológicas. Dígase que básicamente en términos de computadoras, de UPS, de data, todo lo que tenía que ver también con software, de hardware y software, pero también el tema de facturación manual, que todavía se llevaba a cabo registros manuales de operaciones en estos puertos. Todo eso ya es parte del pasado. La autoridad portuaria, teníamos una diferencia enorme entre un puerto concesionado, que son administrados por el sector privado, con un personal más técnico, más calificado, versus los puertos que eran administrados por la autoridad. Y eso ya es hoy cuestión del pasado. O sea, nosotros hemos homogenizado todas nuestras operaciones, se manejan de igual manera, todo llevándose a cabo el debido proceso de las operaciones, y eso nos ha permitido mejorar significativamente la recaudación. Hemos pasado de unos 80 millones cuando llegamos nosotros, que era la proyección que tenía, que se iba a recaudar mensualmente, que no se llegó. La proyección de ese año era, según la gestión que nosotros sustituimos, se iban a recaudar 700 millones, nosotros terminamos recaudando 900 y algo el primer año. Y hoy en la actualidad, de esos 80 que eran las recaudaciones récord, nosotros estamos recaudando 130, 140 millones de pesos mensuales. ¿Cuáles son los planes para seguir mejorando la conectividad de República Dominicana? Porque ustedes hicieron un puerto nuevo, que es Cabo Rojo, pero ¿hay planes de seguir aumentando? Pero nosotros hemos inaugurado ya en esta gestión de gobierno terminales de cruceros 2, que son Taino Bay en Puerto Plata, Cabo Rojo Port en Pedernales, que es el inicio del desarrollo real de este polo turístico de Pedernales. Hemos inaugurado 18 muelles turísticos y pesqueros a lo largo y ancho de toda la geografía nacional. No hay una sola provincia costera que no hayamos impactado con alguna intervención que tenga que ver con muelles, ya sea turístico, pesquero, comercial o de carga. En carpeta y en ejecución tenemos 2 muelles más de crucero, uno de Samaná Bayport en Samaná y el puerto Duarte o Arroyo Barril, que también está en este momento en construcción. Ese de Samaná es donde, por ejemplo, yo fui para ver el tema de las ballenas. Ese lo remozamos nosotros. Que eso era terrible. Ese muelle Casi me voy por tenía, desde la época de Balaguer que se construyó y nunca se le había dado un mantenimiento. Nosotros le hicimos una intervención mayor, se podría decir que garantiza unos 20 años más de vida útil. Por eso se puede justificar un crecimiento, Jean-Louis, en cuanto a la inversión, pero también en cuanto al gasto, porque para tú invertir tiene lógicamente que gastar en algunas infraestructuras. Sí, pero aquí en este caso, Portuaria es el mejor ejemplo
de inversión público-privada. Ok. Porque si fuera con fondos públicos, el 90% de estos proyectos no podrían ejecutarse. Lo vemos en todos los ministerios que tienen más demandas de obras para ejecución que lo que su presupuesto O sea les que todos permite esos ejecutar. puertos están en manos del sector privado. Eso ha sido históricamente Sí, así yo sé en que República así. Dominicana y es así en la actualidad. Son modelos de inversión privada donde el inversionista pone prácticamente todo el dinero y de alguna manera del modelo de negocio se benefician ambas partes. Es un modelo que ha dado grandes resultados a República Dominicana y nos ha permitido avanzar enormemente. ¿Cuál es la ventaja de tú desarrollar nuevas infraestructuras, perdón? Que tú puedes a través de estas recibir mayor volumen, ya sea si es de cruceros, si es de carga, evidentemente también de embarcaciones de carga. Y aprovechando la ubicación geográfica, porque para citar un ejemplo, no es lo mismo tú construir un puerto de cruceros en el norte que en el sur, porque en la parte norte de República Dominicana el flujo de cruceros que hay en ese circuito es mayor que el que hay por la parte sur de la isla. Entonces todos esos detalles son importantes, al igual que en la parte comercial. Entonces, ¿cómo República Dominicana garantiza la seguridad de los puertos? Pregunto porque no necesariamente es responsabilidad obvio de portuaria, pero ha habido temas de tráfico de drogas, de un robo que hubo una vez, de unos camiones que todavía no se sabe cómo rayos salieron del puerto de Jaina. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que el sector privado no esté, vamos a decir, en Componenda. componenda con sectores malsanos? Mira, yo siempre he dicho que el tema de los puertos y aeropuertos en el mundo entero, solamente hay que recordar los eventos, por ejemplo, de las Torres Gemelas, que fue a través de un aeropuerto que se logró ese atentado, lo que ha pasado en muchos puertos del mundo y sigue pasando, porque el trabajo de nosotros como autoridades es tratar de que todas las operaciones sean seguras, de que no hayan detalles, y el trabajo del que se dedica a ese tipo de ilícitos es buscar la manera de vulnerar todo eso. Y siempre, aunque cada día es menor, pero siempre tenemos el factor humano de por medio. Claro. Y lo que aconteció, por ejemplo, en Caucedo, evidentemente fue con la complicidad de ciertos actores que participaron en ese sentido. Y es un tema bastante complejo, pero lo que sí yo te puedo decir es que todos los puertos de la República Dominicana, necesariamente para poder operar y que puedan llegar embarcaciones que tienen una serie de políticas de seguros, tienen que ser certificados bajo lo que es el código PBIP, que es el Código a Protecciones a Buques e Instalaciones Portuarias, que es revisado anualmente, primero para certificar si nunca ha sido certificado ese puerto, y luego lo que es la recertificación, y eso lo lleva a cabo el CESEP, que es el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, que es adscrito al Ministerio de Defensa, aunque trabaja de la mano muy de cerca con la Autoridad Portuaria Dominicana. De igual manera, ahí entra la Armada, entra la Dirección de Drogas, entra aduanas, o sea, todo el mundo juega su rol dentro de lo que es ese ecosistema de puertos y de seguridad que todos somos parte, sin restar, ¿verdad?, quizás la participación nuestra, que no es de la más importante en ese sentido, porque la seguridad de nosotros es básicamente seguridad a nuestras oficinas. No es una seguridad, porque la misma ley no nos manda eso, la ley nos manda administrar, gestionar y fiscalizar todas las operaciones portuarias. Sin embargo, existe esa mesa de trabajo, estamos siempre apoyando a esas autoridades militares que son las que tienen a cargo esta seguridad. Y los puertos dominicanos, para en síntesis decirlo, son seguros. Cabe destacar, ante la amenaza inminente que existe, siempre va a existir en los puertos y aeropuertos del país. Uno de los puertos más importantes, por ejemplo, de Colombia, es el puerto de Buenaventura. Y desde allí, en un momento determinado, se traficó y se sigue traficando la mayor cantidad de contrabandos, de sustancias ilícitas, porque yo siempre he dicho, a mayor cantidad de mercancía, mayor problema tú tienes. Mira, sí. A mí me gustaría saber, si mucha gente dice que esos desarrollos portuarios afectan a las comunidades aledañas, que la empobrecen, que generan impacto ambiental, entonces, ¿cómo usted respondería a que el Estado se enriquece, pero no le queda nada a esas comunidades? ¿Y qué por ciento se invierte ese dinero que recauda portuaria en esas zonas? Mira, en el pueblo. Eso es una teoría que yo sin ningún temor y sin pensarlo dos veces te puedo decir que es equivocada.
¿Por qué te digo que es equivocada? Porque eso no ha sido la realidad de las zonas donde ha habido desarrollo portuario. En ninguna parte del mundo. En ninguna. O sea, no podemos coger un solo caso que eso aplique. No existe. Y los dos mejores ejemplos son en República Dominicana, que fueron algo que se vivió en esas zonas. Son el caso de Manzanillo en una época que el puerto tenía operaciones importantes con una empresa extranjera. Cuando esa empresa salió de la zona de Manzanillo, Manzanillo se empobreció totalmente. Y Cabo Rojo, que tenía operaciones de minería en algún momento, que cuando también se suspendieron las operaciones, Cabo Rojo, Pedernales quedó prácticamente sin empleos, sin generación de riqueza. Y lo que está pasando hoy, y no lo tengo que decir yo, solamente hay que ir allá y darse una vueltecita por Pedernales y ver lo que está pasando con la llegada de los cruceros, es totalmente lo opuesto a una tesis de esa naturaleza. ¿Por qué? Primero, cuando hablamos de la llegada de un crucero, estamos hablando de que ahí se desarrolla una infraestructura que tiene solamente de manera directa más de 300 empleos, que antes no existían en Pedernales. Y 300 empleos en una provincia como Pedernales, que es bastante pequeña, es un número sumamente significativo porque son empleos directos. Indirectamente estamos hablando de alrededor de unos 1,000 empleos. Entonces, jóvenes, sobre todo, que yo tuve la oportunidad en la terminal de caminar, saludar, que habían dicho, mira, nosotros habíamos decidido irnos de Pedernales y gracias a que este puerto se construyó hemos podido volver. Y siempre hago la anécdota de un señor que llegó a una de las ferias de empleo que hicimos allá con 5 currículos debajo del brazo y se lo entregó a una de las jóvenes que estaba recibiéndolo y la joven le dijo, se sorprendió y le dijo, oye, estos currículos, y dijo, no, esos son mis 5 hijos, que los 5 se fueron de Pedernales, están viviendo lejos de nosotros y nos gustaría que alguno de ellos pueda volver y que pueda tener un trabajo aquí en el puerto. Y eso ha sido así. Y en el caso de los negocios, por ejemplo, en el último crucero, que es bueno resaltar ese dato también, de tipo Oasis, que llegó a Cabo Rojo, dígase, uno de los cruceros más grandes del mundo, que fue la Allure of the Seas de Royal Caribbean, yo fui a recibirlo. Y de ahí salieron unos 1,200 cruceristas a través de tours. Dígase que cada uno de esos tour operadores, que eran 19 en total, si la memoria no me falla, salieron con grupos entre 40, 50 a diferentes destinos dentro de Pedernales. Algunos fueron al Malecón de Pedernales, otros fueron a Bahía de las Águilas, a Pelempito. Y yo te puedo decir que yo terminé ahí como a las 3 de la tarde y decidí ir a comer a uno de esos restaurancitos que están en Bahía de las Águilas. Y no me deja mentir que tenía que haber en uno de esos restaurantes por lo menos 150, 200 cruceristas consumiendo en ese restaurante. Entonces ese dinamismo económico que está calculado en el caso de República Dominicana $98 promedio de cada crucerista que visita un territorio de esto, es un impacto significativo en términos de cada una de estas comunidades. Lo que pasó en Puerto Plata y con la inauguración de Taino Bay fue que la primera semana se agotó todo. Increíble. O sea, todos los comercios de Puerto Plata hubo un desabastecimiento enorme porque no estaban preparados para recibir esa cantidad de cruceristas, donde nosotros hemos tenido a veces en una semana en Puerto Plata, una semana buena, ¿verdad? En un solo día nosotros hemos recibido 23, 24 mil cruceristas en un día en Puerto Plata. Sí, pero la pregunta que José, se me quedó la que parte José Ariel medioambiental. se refería, era a la parte de responsabilidad social. O sea, ustedes como portuaria, ¿qué están haciendo actualmente por la población que está circundante a ustedes? Los que son de cruceros tienen sus planes bastante claros. Es algo mundial. Yo te puedo decir que es una industria que cada día que pasa crece más y están bastante conscientes tanto del tema medioambiental como del tema también de la responsabilidad social. En el caso de Puerto Plata, Taino Bay tiene relaciones directas con lo que son las juntas de vecinos de Puerto Plata, trabaja planes integrales. Fue el puerto quien desarrolló la mayor parte de la intervención también de acondicionamiento de gran parte de la zona colonial. Se han involucrado también en el proyecto de mejora de la fortaleza de Puerto Plata. Se ha muy vinculado a la comunidad y a los destinos donde visitan estos cruceristas. En el caso de Pedernales fueron los que hicieron las inversiones en esos lugares, algunos de los que citaba Abril y que ya yo he citado previamente, para que tuvieran las condiciones y todo bajo un criterio
de primero solicitar toda la permisología del lugar ante el Ministerio de Medio Ambiente. O sea, ningún proyecto de esto que nosotros hemos citado ha sido a la carrera. Son proyectos que primero se hacen los estudios previos, se someten a medio ambiente y luego de que ya tienen toda su permisología medioambiental, pues son desarrollados y ejecutados. Pero también es bueno resaltar que en la parte de política medioambiental de los cruceros, que al igual lo tenemos en la parte de carga, dependiendo del tipo de operación portuaria, amerita un tipo de permisología ambiental específico. Si es minería, obviamente es más robusto que una operación de pesca. O sea, el impacto son impactos, ¿verdad? Distintos, y medio ambiente los categoriza en esa misma dirección. Pero es bueno resaltar que, por ejemplo, en los cruceros, cada día que pasa, la tendencia es hacia disminuir el impacto medioambiental de los cruceros. Y pongo dos ejemplos tangibles. El primero, que ya la mayoría de los cruceros que hoy existen están convirtiéndose a gas natural. En la actualidad funcionan con fuel oil y hoy ya todos están en un proceso de readaptación para funcionar con gas natural. Pero los nuevos que se están fabricando, todos ya son a gas natural. Yo participé en Miami hace unos meses en una visita a un crucero de Carnival donde ellos presentaron lo que venía para el año 26, 27, 28, 29 y 30. Un crucero por año fabricado por Carnival. Y cada uno de estos cruceros, o sea, esos 5 ya son totalmente a gas natural. Pero los puertos del mundo, sobre todo en Europa, y en el caso de Estados Unidos, ya hay una tendencia hacia que estos puertos creen o generen dentro del puerto una infraestructura que le permita suministrar energía a los cruceros. Dígase que en la actualidad, en la mayoría de puertos del mundo, el 90% de los puertos del mundo, el crucero se permanece encendido en puerto, porque hay gente que no se desmonta y el crucero le sigue dando servicio, digamos, como un hotel en puerto. Y hay otros que sí se desmontan. En la actualidad, la mayoría se permanecen encendidos. Ahora ya hay una política que está tomando fuerza y que en mi caso, desde Autoridad Portuaria Dominicana, ya he empezado a estudiarlo y a ponderarlo, que es el de suministrar energía a los buques cuando están en puerto y así disminuir aún más lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, que es algo que es importante para todos. Jean-Louis, te conocemos de hace muchos años, sabemos de tu trayectoria política, de tu pasta humana. Un amigo en común me escribe y me dice: Giovanni, hazle la pregunta al próximo secretario general del Partido Revolucionario Moderno. Háblame de esto. Mira, como decía mi hermano Linares hace un momento, nosotros venimos de una carrera política bastante larga, a pesar de no tener tantos años de edad. Porque, como siempre digo, ya salí de la juventud porque era hasta los 35, pero me quedé cero. Tengo 37. Pero empecé a los 15 años y si calculamos 15 y 37 yo le he dedicado 22 años de mi vida a la actividad política. Y en ese periplo he sido el presidente más joven en la historia de lo que fue el viejo PRD, a los 21 años, luego fundador de la juventud del PRM, siendo la primera juventud del Partido Revolucionario Moderno que me tocó encabezarla. Fui secretario general de la COPAL Juvenil, representante del continente americano en la Unión Internacional de Juventudes Socialistas. Fui en el año 2018 uno de los vicepresidentes más votados del PRM en su primera convención democrática y participativa. Participamos 126 candidatos para elegir 21 que en ese momento eran, y fui el cuarto más votado, o sea, de los 126 que participamos. Pero después de eso, el partido decidió no hacer convención y llevar una plancha prácticamente de consenso, donde se eligió a José Ignacio Paliza nuevamente y a Carolina Mejía como secretaria general. Se modificaron los vicepresidentes y sus secretarios, reduciendo la cantidad de 21 a 3. Y de los 3, nosotros quedamos siendo uno de los 3 subsecretarios que actualmente somos de la alta dirección del partido. Y miembro de la dirección ejecutiva he sido de las 3. De la primera, que fue en el año 2014, ya para la fundación del partido en el año 2015, luego en el 18 y luego en el 22. O sea que venimos, ¿verdad?, con esta amplia trayectoria. Y mucha gente ha optado por solicitarnos que nosotros lancemos un proyecto a la Secretaría General del partido. Y por eso hemos dicho, en primer lugar, que no lo descartamos, sino que lo tenemos abierto eso. Y estamos de alguna manera dando los pininos en ese sentido. Convencido
de que hay una muy buena aceptación, fluye algo natural. Y yo te digo, en política, si hay algo que yo tengo claro es que en política tú no puedes aspirar a los cargos, sino que de alguna manera tienen que aspirarte para las posiciones. Y eso me da la seguridad y la certeza que nosotros en esa dirección vamos bastante bien. De que yo estoy convencido que al momento que nos la hacemos a la calle del medio, a hacer política como sabemos hacer, nosotros vamos a construir un proyecto que saldrá victorioso y ganancioso en cualquier proceso a lo interno de nuestra organización política. Ya Luis, en un momento dado le vi circulando, no sé si los compañeros aquí dentro de la lista de los potenciales presidenciales. Cuidado, Jean-Luis, cuidado. Hoy el día de Con gancho, Me gustaría saber si efectivamente usted, ¿verdad? Con esa juventud, ya vemos jóvenes de otras organizaciones políticas que igualmente están siendo ponderados, o sea que la sociedad dominicana ya no está vinculando tanto la presidencia a las canas, aunque algunos jóvenes ya tenemos, pero sí están viendo talentos jóvenes. Y en un segundo plano, ya para luego, si le da tiempo, la primera es la más importante, saber si la ley de alianza público-privada, la 4720, ha tenido un impacto en la parte portuaria, porque hemos visto que esta ley novedosa, interesante, llena de iniciativas, pocas prosperan. De hecho, se ha hablado de revisarla y de reestructurarla, saber si alguna iniciativa de la misma institución ha salido o alguna iniciativa de la parte privada. Pero lo primero, si Mira, usted es un presidencial. Lo de presidenciable yo agradezco que en algunos esfuerzos a uno a veces lo colocan ahí. Pero yo reitero lo que yo decía con el caso de la Secretaría General. Yo siento que lo de la Secretaría General, la gente le gusta el proyecto, lo abraza, se siente identificado, lo quiere apoyar, quiere trabajar por él. Por lo otro, entiendo que todavía en estos momentos no sucede lo mismo. Y yo no soy de los que creo en aspirar por aspirar. Además tengo 37 años, no ando con esa prisa tan enorme. Sin embargo, en un futuro uno no lo descartaría. Evidentemente siempre y cuando se construyan las condiciones para eso. Pero en el año 2028, que es el que tenemos por delante, en ese año no participaré a título personal en ninguna aspiración presidencial. Sí, con lo de la Secretaría General es algo que tenemos ya una decisión más firme en ese sentido. Entonces, ¿cuál es el suyo, Linares? Ahí mismo de orden, ¿cuál es el suyo de los presidenciales? En el año 2026. Ahí voy. Espera, pero me faltó lo de la APP. Sí, no, pero puede volar esa. No, vamos a volar esa. Vamos a volar esa. La retiro. Todo el mundo sabe, yo tengo una foto por ahí, señor director, para que vean que este es un amigo y hermano de eso hace años. Ahí están gente. Bueno, yo fui el maestro de ceremonia. Karina Sedano. No, ahí está Carolina Serrata, Sí. está Karina, de la amiga de nosotros que está en obra pública, ese Greimer de Peña. Sí, Darwin Félix, Darwin Félix. Cristian Castro y Jean-Luis, que Jean-Luis. presidió esa actividad de la Jean-Luis, JRD. el de la corbata, Corbata roja, sí. Y Linares, bueno, Linares. El de la la está tratado bien. Sí. Miren, esa fue. Un lechuguino, diría un amigo Eso mío. fue en el 2011 para el 2012, esa campaña electoral que fue bellísima porque trabajamos muchísimo. Y trabajábamos en esos momentos donde uno no exigía de que dame 20 pesos, Eso, wow. no le exigían a uno dame 100 pesos. 2012. Como cambió la política. Estamos hablando de 13 años para atrás. Antes del desastre. Y Jean-Luis sabe muy bien lo que estoy diciendo. Jean-Luis, basado en esa estructura que yo siempre he sabido que tú has manejado, todos los precandidatos del PRM me imagino que te han hecho propuestas. Mira, yo quiero que tú pases a apoyarme, porque no estamos hablando hoy del director de la portuaria. Está de moda los cafecitos. Exacto, no estamos hablando hoy del director de la portuaria, estamos hablando de una persona que tú la tiras en San Juan de la Maguana y tiene una estructura política ahí desde hace años. Lo tiras en Higüey, por ejemplo, lo tiras en Montecristi, e igual. Pero se te han acercado los candidatos presidenciales, precandidatos, para que tú le apoyes. Mira, yo debo decirte que sí, que en su gran mayoría. Todos son amigos, son hermanos, trabajando. gente a quien yo quiero mucho. Pero a todos yo le he dicho lo siguiente, mira, si opto por ser secretario general del partido, que es algo que ya tenemos una decisión en ese sentido, y logro ser el secretario general como entiendo que lo vamos a hacer, pues evidentemente eso te descalifica para tú dirigir cualquier proyecto, que es la propuesta que a mí se me ha hecho en algunos proyectos, de que pudiera llevar la jefatura de campaña de alguno de los proyectos presidenciales. Y le he sido totalmente honesto y transparente. Y yo
si hay algo que en mi vida política he tratado de mantener firme es de decir las cosas y mantenerlas. Y de no decir una cosa hoy y mañana otra. Sí. Creo que eso en política es bastante funesto. Y eso me ha dado la credibilidad de que he podido sentarme con todos ellos. Como digo todos, es que no me faltan prácticamente ninguno de los precandidatos y decirle, mira, mi compromiso es ser un árbitro, un ente de equilibrio. Si soy secretario general, ser un juez imparcial, porque la historia me ha enseñado a mí en estos 22 años en política que si esa clase de árbitros no existen, llegan las divisiones y llegan los problemas dentro de los partidos políticos. Y ejemplos tenemos de sobra, recientes y no tan recientes. Y nosotros, si somos inteligentes en un partido que está fuerte, como lo está el PRM, que hoy tiene su presidente y nuestro gobierno tiene una valoración buena, las posibilidades amplias de ganar unas elecciones es mantener la unidad. Y ese es lo que yo he querido ofertar a estos proyectos presidenciales. Está bien. Entonces, si reformulo la pregunta y te digo, existen muy buenos candidatos dentro del PRM. ¿Cuáles son, por lo menos, a los que tú le ves más posibilidades? A todos. No caen gancho. Todos son buenos compañeros. Mira, yo te puedo decir a ti que todos los compañeros que están aspirando en el PRM, todos tienen sus virtudes y evidentemente como cualquier ser humano pudieran tener también sus defectos. Ahora, aquí lo importante es que el PRM se mantenga en el poder. Y para eso habrá que llevar un proceso primero diáfano, transparente, donde se mantenga el respeto, donde las autoridades partidarias no permitamos que se desborden los ánimos y se llegue a algún nivel de irrespeto durante la campaña electoral, obviamente de la campaña interna electoral. Y segundo, estar conscientes que no todos ganan. Llegará un momento, y es el espacio que tú le das a todos estos precandidatos de correr y caminar, de darse a conocer, de hacer su tarea, pero al final las encuestas y en su momento las bases cuando voten te van a decir a ti, no, el candidato que queremos o la candidata es este o este, ¿verdad? Y eso, si somos inteligentes, reitero, habremos de elegir al mejor candidato o candidata que nos garantice el triunfo en el año 2022. Luis, dicen que cuando el río suena es porque agua trae. En un momento se cuidado, Jean Luis, que tú eras el jefe de campaña de la vice. Hubo un rumor ahí, no recuerdo bien. ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, es algo sencillo y parte, ¿verdad?, de esta dinámica de mantener el escenario político contento. Claro. Hay que tirar todas estas cositas también en el ambiente. La rumorología. La rumorología buena. Sí. Pero la realidad es que yo en el año 2016 fui jefe de campaña de Carolina a la vicepresidencia cuando le tocó acompañar a Luis Abinader, y después me ha tocado ser jefe de campaña 2 veces de doña Raquel Peña, en el 20 a la vicepresidencia y en el 24 a la vicepresidencia. Por ahí viene, o sea, yo he sido 3 veces jefe de campaña de vicepresidentas. O sea, no me ha tocado todavía con los vice masculinos. Sí. Y de ahí vino algo que natural de que la gente empezara a decir que iba a ser de nuevo, luego del sueño, luego de que mi querida doña Raquel hablara de su sueño. Pues evidentemente hubo varios medios que me pusieron la fotito mía en ese sentido, pero con toda honestidad la posición que yo he dicho aquí es la que a nivel privado y a nivel público he estado externando tanto a ellos, a estos precandidatos amigos, como también a los medios de comunicación que me han abordado, que es que yo pienso mantenerme neutral de ser secretario general del partido. Jean Luis, tú, aunque ya saliste de los 35 años, sigues siendo joven. El Partido Revolucionario Moderno, en teoría, debiera ser el partido donde se aglutinen más jóvenes. Sin embargo, en las últimas elecciones la abstención fue increíblemente alta. Según la Junta Electoral, entre los de 18 y 25 fue de un 46 y tantos. Y aunque la Junta no dio estadísticas específicas, los de 25 en adelante fue la mayor. ¿Por qué tú entiendes como político que los jóvenes no se están interesando en la política? Mira, yo pienso que República Dominicana, y cuando yo iba a esos foros internacionales donde uno convivía con jóvenes políticos de otras naciones, y por ejemplo en Latinoamérica, jóvenes de Venezuela, que aunque tiene, ¿verdad?, sus situaciones muy particulares políticamente hablando, pero tenían, comparado, ¿verdad?, con nosotros, como una concepción más
amplia de ideología, de conceptos políticos como tal, y lo vivían como con una pasión diferente, una pasión más álgida que la nuestra. Y yo creo que ahí radica, y a mí me tocó trabajar con juventud demasiados años, porque sin yo quererlo, me tocó ser presidente de la juventud del 2010 al 2022. Wow. Sin yo quererlo, porque yo quería irme en el 14, en la convención, si era la del PRD en su momento, no se pudo, tuvimos que irnos del partido y me ratificaron 4 más. Y después en el año 2018 yo quería salir, aspiro a vicepresidente y me dicen, no, pero que no hay a quién poner. Digo, sí, siempre hay jóvenes talentosos, y hablé de varios, y me dicen, no, ya tú tienes que terminar y así me fui, me quedé 12 años. La parte más difícil es trabajar con jóvenes. Primero, porque se crea siempre una percepción generalizada de que la política es mala. Sí. La política, todo lo que tú de alguna manera la quieren asociar es con corrupción, con robo, con sinvergüencería. Y siempre se crea como esa percepción, contrario a vender la percepción de que, bueno, tú puedes entrar en política y si tú tienes otra convicción y otra visión, lo puedes hacer diferente de ese espacio, mientras que si tú no participas, que tienes esa visión y se lo dejas a los que tienen una visión contraria, pues evidentemente eso va a seguir sucediendo. Y tú irte, yo creo que a los partidos le hace mucha falta, y no voy a hablar solamente de mi partido, puedo hablar de todos los partidos de la República Dominicana, tratar de conectar más con la juventud en ese contacto directo de formación ideológica, de explicar la política, las bondades que también tiene la política y seducir a la juventud a participar. Y si no quiere participar directamente, por lo menos también comprometernos en la idea de la importancia del voto, de que su voto pueda ser parte de cualquier cambio, de que los políticos no se perpetúen en las posiciones. Aquí tenemos nosotros, por ejemplo, casos de legisladores que duran 30 años en una misma posición. Increíble. Y si tú me dijeras que son altamente productivos en la labor y las tareas que han de ejecutar. Decir, porque si son productivos, bueno, ojalá pero ¿qué productivo 100, puede ser una persona que tenga 30 años, como ahí hay dos fósiles ahí en el Congreso de la República? Pero eso, que uno de los que más años tiene es el legislador más productivo. Hay muchos que son productivos, pero pero eso no es la generalidad. Lo que quiero decir es que muchas veces, por tú no tener conciencia de tu voto, para no confundir una cosa con otra, tú puedes permitir que en tu provincia, por ejemplo, tener un mal legislador muchísimo tiempo, porque tú porque tú eres apático, porque no vas, a veces hay bueno, pero tú por apatía no participas, no votas, y se mantienen a veces actores. Entonces es una labor titánica y los partidos tenemos que hacer un esfuerzo en mantener esa chispa encendida de jóvenes en la política. Finalmente, Jean Luis, la política se ha vuelto cara. Muy cara, bastante cara, y te lo digo porque tú lo conoces a la perfección. Tú comenzaste a hacer política donde muchas veces era el compromiso, esperar que tú llegues. De hecho, tú tienes un equipo político aquí, que te acompaña tanto en la portuaria y en todas partes, que si tú lo ves hace 10 años para atrás es el mismo equipo. O sea, y donde quiera tú tienes un amigo. Ahora, ¿por qué la clase política dirigencial no se ha preocupado por eliminar ese voto preferencial que encarece todos los días más la política dominicana? Bueno, es un debate amplio, ha estado siempre en el Congreso. Yo pienso que es un tema que sí, que hay que estudiarlo y buscar las decisiones que permitan que una campaña electoral no sea tan costosa. Es penoso, porque muchas veces las ideas quedan por debajo de esos recursos económicos cuantiosos que en muchas provincias, y los que somos de provincia lo sabemos bastante bien. En mi caso, verdad, que somos de la provincia del Seibo, mi papá fue senador, yo tuve la oportunidad de ser diputado. Hacer política es bastante cuesta arriba, y más cuando hay recursos económicos, reitero, cuantiosos, sí, que se invierten en una campaña electoral, y eso hay que buscar la manera de irlo regularizando. Yo estoy totalmente de acuerdo que este tema se siga discutiendo y que busquemos soluciones como clase política que abaraten la política. Sí, cuando un pueblo tiene una decisión, también yo creo que los recursos económicos, aunque son importantes, no pasan a ser decisivos, y lo digo porque podemos ver el mismo proceso de
del año 2020, que los recursos los tenía evidentemente el gobierno y el PRM logra alcanzar el poder, y eso se dio también en el año 2004, para poner otro ejemplo que no sea el nuestro, ¿verdad? Sino que también llega el expresidente Fernández, estando nuestro partido en ese momento, que era en el gobierno. Entonces, pienso que sí, que los pueblos toman decisiones a veces firmes, pero el tema de los recursos, quienes hemos hecho política más en la oposición que en el gobierno, pues yo le digo, la gente me dice, no, pero ustedes tienen 5 años en el gobierno. Sí, pero yo empecé en política en el 4, en diciembre, y fueron 16 de oposición. O sea que créanme que yo sé mucho más de oposición que de gobierno. Señores, las gracias al querido hermano Jean Luis, alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno y director de la Autoridad Portuaria Dominicana. Gracias, hermano del alma, por haber estado. Gracias a ustedes por la oportunidad. Aquí en este proyecto. Gracias, hermano. Aprovechar por si Jean Luis quiere decir algo a su partido o a las personas que nos ven. Un abrazo grande y que tengan un lindo día todos. Señores, nos vamos a una pausa y enseguida volvemos.